Hola gestores, bienvenidos a un video más de tu curso de automatizando con Excel. Por fin, el día de hoy vamos a acabar todo lo relacionado con lo que es grabadora de macros para ya luego pasar a hacer la explicación de la interfaz de Visual Basic y empezar a hacer nuestros primeros códigos mediante programación. Entonces, para acabar esta parte de lo que se refiere a macros o grabadora de macros, necesitamos hablar sobre las referencias. Yo sé que eres una persona muy atenta y si tú te das cuenta, todos los botones de esta sección que dice código ya le hemos venido trabajando. A grabar macro, ya sabe lo que hace, seguridad de macro, ya te pasé a explicar en videos pasados qué significan los documentos de confianza, etcétera, etcétera, etcétera. El día de hoy, para cerrar este tema, vamos a hablar sobre las referencias. Referencias relativas, referencias absolutas. ¿Correcto? Entonces, acá quiero que te fijes y te centres muy bien conmigo. Sabes, yo estoy seguro que tú ya conoces. Si estás en un curso de macros, estoy seguro que tú ya sabes o has trabajado con Excel anteriormente y sabes qué significa una referencia relativa o una referencia absoluta. Estoy seguro que alguna vez has colocado, por ejemplo, F4 y has fijado una celda en la posición tanto en fila y columna para que esa celda no se mueva. Y de cierta forma, pues trabajar con una relación o una, digamos, referencia absoluta. Y referencias relativas para poder modificar los códigos igualmente. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para yo grabar macros también tengo la posibilidad de poder realizar esta funcionalidad. Lo cual pues podría tener errores sí o no, depende mucho de la, digamos, de la capacidad que tú quieras tener de libertad para poder ejecutar tu código o tu macro, digamos, simple en cualquier posición de Excel. Me explico. Vamos a grabar dos ejemplos. Uno, que es básicamente ponerle títulos o encabezados a la tabla que vemos en la pantalla. Eso no hay mucha ciencia. Lo que quiero que si te fijes en esto es la posición. Cómo es que yo tengo la libertad o no de poder ejecutar mi macro en cualquier posición de las celdas de acuerdo a la opción que yo elija. Por defecto, obviamente vienen desmarcadas, como ves ahí en la pantalla. Entonces lo que voy a hacer es utilizar referencias absolutas. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿O de qué se va a tratar esta macro? Lo que va a hacer esta macro básicamente es crearle títulos. Crearle títulos de fecha, digamos puede ser producción A, producción B, o puede ser tardanza, cualquier dato. Simplemente quiero llenarle de encabezados. ¿Listo? Entonces voy a grabar una macro utilizando referencias absolutas, la cual va a realizar esta acción. ¿Listo? Entonces, como yo estoy diciendo que voy a utilizar referencias absolutas, lo que le estoy diciendo es que mi código, por ejemplo, yo voy a empezar acá, estoy diciendo, mira, siempre, por más que yo te ejecute acá, te ejecute aquí, a otro lado, así, siempre vas a empezar de A1, ahí ese va a ser tu origen, y de ahí vas a empezar a ejecutar todas las macros y todos los procesos que vamos a hacer. Ok, entonces yo le voy a decir, mira, ¿sabes qué? Necesito grabar una macro. Listo. Para mí esto va a ser absoluto. O absolutas, ¿no? Vamos a ponerlo así, referencias absolutas. Okay. Referencias absolutas. Voy a darle a aceptar, no hay mucha ciencia en ello. Ya estoy grabando la macro, ya tengo la posición en el A1. Ok, entonces lo que voy a pasar es a iniciar la ejecución. Voy a añadir una nueva celda, digamos, bueno, una nueva fila. Voy a colocar acá, por ejemplo, fecha. Ok, voy a colocar, por ejemplo, acá producción. Ok, producción A, por ejemplo. Y voy a colocar acá producción B. Producción B, listo. ¿Qué más? Agarro toda esta celda. Bueno, agarro estos tres. Le digo, ¿sabes qué? Necesito que lo coloques en, no sé, en verde. En verde con las letras blancas, por ejemplo. Que le des un buen enfoque, que le des negrita. Ok, y nada más. ¿Listo? Solamente ello, ¿vale? Y lo que voy a hacer es irme otra vez a programador. Voy a detener la grabación. Listo. Tú dirás, bueno, está bien. Ese proceso que hemos hecho es relativamente sencillo. Y puede ser eficaz porque ya en futuros, digamos, macros, pues puedo tener la libertad de simplemente darle clic a un botón y, bueno, que me ejecute los encabezados, ¿correcto? Pero quiero que te fijes en lo siguiente. Y de hecho te voy a dar una recomendación. Cuando tú empieces a programar macros o incluso grabar macros, utiliza con documentos que si es que se pierde o se borra algo, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque cuando tú comienzas a ejecutar macros, no tienes la posibilidad de darle control Z y decir, mira, ¿sabes qué? Quiero regresar al pasado. No, porque la macro ya la ejecutó. ¿Listo? Entonces hay que tener un poco de cuidado. Si tú quieres interpretar tus macros, utiliza con data que, bueno, si se borra o se pierde algún dato, no es interés. ¿Me entiendes? Es un consejo y obviamente para que lo tengas muy en cuenta. ¿Listo? Entonces, yo ya grabé mi macro de referencias absolutas. Lo que voy a hacer, por ejemplo, es ejecutarla. Me voy acá, le voy a eliminar y le voy a ejecutar. Me voy a macros, le doy a ejecutar y te das cuenta que me crea lo mismo. ¿Ok?
ok, está trabajando mi macro como yo debería. Tú dirás, bueno, ya está bien, pero ¿qué ciencia tiene eso? O sea, ya hemos venido hablando sobre las macros, hemos creado una macro también sencilla. ¿Qué ciencia hay en eso? Fíjate en lo siguiente, ¿qué pasa si yo quiero, por ejemplo, la producción o poner el encabezado, por así decirlo, justo en el día, por ejemplo, 14 o en el día 13? Cualquiera de los días. Entonces yo lo que voy es, ¿te acuerdas que yo para poder ejecutar yo tengo que seleccionarme en la primera celda? En la primera celda donde justo inmediatamente arriba se va a crear la columna, bueno, la fila de encabezados, ¿correcto? Yo para mí lo voy a colocar en el 14, voy a decir las macros y en macro le voy a decir referencias absolutas. Si tú te das cuenta, ¿qué es lo que pasa? Él inmediatamente ha ido a la primera fila. ¿Por qué? Porque él ha entendido Excel ha entendido, ¿qué cosa? Que efectivamente yo tengo que siempre trabajar con la primera fila, con la celda A1 y siempre trabajar con la primera fila. Listo. Ese es un problema, sí o no, va a depender mucho de la funcionalidad del código. Listo. Esto es lo que vemos nosotros con referencias absolutas. Ahora, ¿qué pasa si yo no quiero? O sea, yo quiero que te den la posibilidad de poder decir, mira, ¿sabes qué? Yo quiero que aquí se ejecute el código y que de aquí él realice todo lo que he programado. Y de aquí realice todo lo que he programado. Entonces, para eso necesito referencias relativas. Listo. ¿Cómo yo creo una macro con referencias relativas? Básico. Yo en esta parte me voy, por ejemplo, a referencias. Voy a darle usar referencias relativas. Voy a grabar una macro y le voy a decir referencias relativas. Relativas. ¿Listo? Referencia relativa. Le voy a dar a aceptar. Y quiero que veas conmigo. Mira, le voy a decir, ¿sabes qué? Voy a empezar aquí. ¿Correcto? Voy a empezar en esa celda. Le voy a dar a insertar. Voy a insertar una nueva fila. Ok. Voy a colocar acá fecha, por ejemplo. Voy a colocar fecha. Voy a colocar acá producción A. Ok. Voy a colocar acá producción B. ¿Listo? Y cuando esté aquí, voy a hacer el mismo proceso. Voy a darle así. Voy a darle negrita. Y simplemente lo voy a colocar en el centro. Listo. Me voy a programador y voy a detener grabación. Ok. Acabé. Acabé de ejecutar, bueno, de grabar una macro con referencia relativa. De hecho, lo voy a deseleccionar. Entonces, vamos a ver las grandes diferencias. Mira, voy a eliminar esto. Y le voy a decir, ¿sabes qué? Lo que quiero yo es que mi macro tenga la posibilidad de poder ejecutarse aquí, por ejemplo, en 15. Ok, me voy a macros, le digo referencia relativa, le voy a ejecutar. Y si te das cuenta, lo que va a hacer es crearme una nueva fila inmediatamente arriba, respetando lo que he hecho al inicio. En todo caso, si yo, por ejemplo, hago lo mismo, le doy clic, por ejemplo, aquí, no sé, en la celda número 12, en la celda número 12 le doy grabar macros, le doy referencias absolutas, te das cuenta que se va hacia arriba. Si en el mismo 12 yo le doy referencias relativas, me voy acá y le doy referencias relativas, te das cuenta que efectivamente crea una nueva fila tal como yo lo buscaba. ¿Listo? Esta es la gran diferencia entre referencias absolutas y relativas y la forma en cómo puedes aprovecharlos utilizando la grabadora de macros. Ahora, tú dirás, bueno, está bien, ya entendí, digamos, de manera visual, pero vamos a ver un poco del código que estas macros generan. Sí, de hecho, mira, vamos a verlo. Si tú te vas a Visual Basic, te vas a módulos, en módulo, que es el donde se almacenan los códigos, te das cuenta que yo aquí tengo dos macros, la macro de referencias absolutas y la macros de referencias relativas. Dirás, a ver, Eduardo, o bueno, a ver, gestor, yo estoy seguro de que al final los dos han generado el mismo código, por así decirlo. ¿Por qué? Porque he hecho el mismo proceso. Simplemente he cambiado lo que son las referencias. Y efectivamente, ¿por qué? Fíjate en estos valores. Mira, él lo que hace es ya seleccionar, digamos, y de manera muy fija, el A1. El A1 o el rango, que es un objeto en Excel, que lo vamos a explicar, que es un objeto, que es un evento más adelante, pero para que te vayas adentrando. El rango de A1 y lo selecciona, ¿ok? A1, B1, C1 y selecciona de A1, C1. Entonces tiene referencias absolutas. Tú acá no ves una forma de poder cambiar esos datos. Tienes que cambiarlo de manera manual, lo cual obviamente en la grabadora de macro no es posible, ¿correcto? Entonces te das cuenta que acá ya lo fija las celdas que tú estás interviniendo, la fila A, bueno, la celda A1, la celda B1 y la celda C1. ¿Qué es lo que pasa? Si tú te vas al otro extremo, que son las referencias relativas, te das cuenta que no lo toma de esa forma. Y tú dirás, no, aguanta. Acá también dice rango A1. No, ahí te voy a explicar ahorita en Excel. Y tú te das cuenta, aquí lo que dice, mira, hay una celda activa. ¿Listo? Hay una celda activa. Y la celda que yo he seleccionado para poder ejecutar la macro. Te das cuenta que cuando yo puse en el 12, cuando yo puse en el 14, inmediatamente esa celda se vuelve la celda activa. ¿Listo?
se vuelve la celda activa. Entonces, me dice, la celda activa, justo arriba de la celda activa, quiero que me coloques fecha. Ok, bien. Pero de la celda activa, quiero que te muevas de, digamos, XY. O sea, que te muevas 0 filas, pero una columna y las selecciones. ¿Ok? Y luego ahí tienes que otra vez colocar producción A, luego otra vez que te muevas a la derecha, a la izquierda, producción B y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces aquí en OSFET, que es un método muy común y es el que de hecho que vamos a utilizar mucho cuando hagamos programación, es un método que nos ayuda a nosotros a poder desplazarnos por las celdas con esa libertad. ¿Listo? Nos ayuda a desplazarnos. Y luego el resto es el mismo código porque son las mismas funcionalidades. Ahora, yo quiero que te des cuenta de lo siguiente. Tú dirás, pero aguanta, tú me dices que esto es A1. Mira, acá dice A1 también. O sea, ¿cómo se explica eso? Fíjate en lo siguiente, y esto ya vamos a volver, ¿ok? De este código, de esta interfaz, quiero que te lleve lo siguiente. Y aquí no hay movimiento, no hay desplazamiento, por lo tanto es fijo, y acá sí. Acá lo que hace Excel es saber que hay una celda activa y desde esa celda activa, pues genera movimientos para poder hacer todo el procedimiento. ¿Listo? Ahora vayamos a Excel y tú dirás, ok, yo vi ahí que en referencias relativas incluso había un A1. Mira, vamos a hacerlo acá incluso. Voy a grabar acá. Voy a grabar todos los bordes. Listo. Tú dirás, a ver Eduardo, yo vi que decía A1. Ok. A1 se refiere a la primera posición, a la posición 00. A la posición 00 de cualquier conjunto de celdas. Es decir, si yo selecciono todas estas celdas, la primera celda o la celda A1 para este conjunto de celdas para Excel es la K4. Entonces, igualito acá, por ejemplo, si yo he hecho un clic aquí, él me está reconociendo que en este sector hay un conjunto de celdas. Entonces, él inicia en qué celda? En la celda A1, en la primera celda que existe digamos, en el vértice superior izquierdo. ¿Listo? Eso es A1 para Excel cuando tú utilizas referencias relativas. ¿Ok? Entonces, creo que te expliqué. Creo que ya con esto cerramos de una vez todo lo que es grabadora de macros, por fin. Y vamos a empezar ya a lo que nos gusta, la programación de macros. ¿Ok? Entonces, conmigo sería todo. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate.